¿Sabías que Pablo afirmaba haber nacido en Tarso, pero que se había criado en esta ciudad, refiriéndose a Jerusalén? Probablemente hablaba griego en su tierra de origen, pero como judío también dominaba el arameo. El Señor utilizó el trasfondo único de Pablo para llegar a los gentiles del Imperio Romano con las buenas noticias sobre el Mesías. Hoy estamos en nuestro día 154 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra y transforma nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 21. Despedida en Tiro. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar ahí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Pablo en Cesarea. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogábamos que nos subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacen, llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Pablo en Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: Hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, guardando la ley.
Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. El tumulto en el templo. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano gritando: «Hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo». Pues anteriormente habían visto a Trófimo de el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó el aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaban quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: «Muera». Defensa de Pablo en Jerusalén. Cuando estaban para meterlo en el cuarto, Pablo dijo al comandante: «¿Puedo decirte algo?». Y él le dijo: «¿Sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto». Pablo respondió: «Yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo». Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo una señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Para reflexionar. A lo largo del camino, Pablo recibe advertencias claras de lo que le esperaba en Jerusalén, que iba a ser difícil. En Tiro, los discípulos, movidos por el Espíritu, le rogaban que no subiera a Jerusalén. Más adelante, el profeta Agabo tomó el cinturón de Pablo, ató sus propias manos y pies y dijo: «Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles». Al escuchar esto, los hermanos, junto con los que estaban ahí, le rogaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió con firmeza: «¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo de ser atado, sino también de morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Ellos entonces dijeron: «Que se haga la voluntad del Señor». Había mucho cuidado de Pablo por las iglesias y los hermanos y el amor de ellos hacia él. La hospitalidad de Felipe y su familia en Cesarea y los judíos de Jerusalén, quienes con regocijo y el amor les reciben y les aconsejan purificarse por amor a los hermanos creyentes judíos que se habían convertido, porque aún guardaban la ley. Esto mostraba amor hacia Pablo y hacia los hermanos judíos también. El mundo y sus afanes y la cultura moderna han apagado un poco ese amor genuino y ese cuidado entre los hermanos. El individualismo y las diversas tribus evangélicas han contribuido al distanciamiento y al enfriamiento del amor práctico. ¿De qué formas prácticas podemos emular estas demostraciones de amor con los hermanos y hermanas de la iglesia hoy en día? Pablo había observado la recomendación de los ancianos que le aconsejaron purificarse en el templo por amor a los judíos creyentes, para que ellos vieran que Pablo guardaba la ley también.
Se esforzaron en apaciguar a los judíos y desmentir sus murmuraciones acerca del ministerio de Pablo, quien en ningún modo mandaba a los judíos abandonar sus prácticas. Sin embargo, a veces nuestras buenas intenciones no son suficientes. Los judíos celosos de la ley, quienes ya se habían hecho una idea de Pablo y tenían sus corazones contra él, alborotaron a toda la ciudad, acusándolo injustamente de dejar entrar griegos al templo, y todos querían matarlo. Pero Dios estaba aún en control, y todo esto fue el inicio de su camino hacia Roma, cumpliendo los propósitos de Dios con su vida. Muchas veces las tradiciones y las creencias están tan arraigadas en nosotros que no somos capaces de aceptar algo nuevo que las vuelva inútiles o innecesarias. Nos atemoriza la idea de dejar ir lo que antes creíamos, sobre todo si nuestra mente no ha sido iluminada totalmente aún por la nueva verdad que reemplaza la anterior. En nuestra humanidad esto provoca resistencia, y estos judíos celosos de la ley estaban dispuestos a matar a Pablo por ello. Vamos a hablar mañana acerca de cómo Dios defiende a Pablo de toda esa turba. Para meditar, ¿te has visto alguna vez en un lugar similar al de Pablo, donde todos piensan mal acerca de ti injustamente? ¿Te has visto en la posición de los judíos, negada a aceptar una nueva enseñanza que amenaza tus creencias y tradiciones de toda la vida? En cualquiera de estos casos, ¿cómo has respondido? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 154. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.